A todos, hermanos y amigos que nos acompañan, oremos al Señor. Te agradecemos, nuestro Dios y Padre Celestial, por estos momentos que tú nos das, en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia, de poder estar juntos aquí como un pueblo tuyo, para exaltar las virtudes del amor y de la gracia del Señor. Estos himnos que ensalzan su nombre, que elevan su precioso nombre, por la obra perfecta que hizo a nuestro favor. Oh Padre, ha calado hondo en nuestra alma y ha dejado la huella imborrable de la gratitud y de la alabanza hacia Él. Gracias porque hasta este día podemos abrir las Escrituras y compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, el Evangelio precioso. Gracias por estos días que tu pueblo aquí ha podido estar predicando la verdad del Evangelio. Bendice a cada uno, te rogamos, especialmente a aquellos que aún no se han convertido. Pensamos en nuestros hijos, los niños también, para que tú seas obrando en sus corazones por tu Espíritu. También por aquellos, como decía el hermano, que están desde sus casas, probablemente oyendo tu palabra. Tú eres poderoso, oh Dios, y confiados en tu poder y en tu mano poderosa, nos encomendamos esta noche, agradecidos en el nombre dulce y precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenme, por favor, a Hechos 3, Hechos capítulo 3. Ayer no pude venir, no sé si el hermano tal vez tomó ese tema de Hechos 3 ayer, ¿no? No. Allá. No coincidimos entonces. Pero bueno, vamos a leer en Hechos 3 los primeros 10 versículos. No sin antes darle gracias, hermanos, por considerarme, y yo me siento honrado realmente por el Señor y por el cariño que ustedes me muestran. Yo no me siento visita aquí, soy parte de acá también. Ustedes han sido también mis maestros y la primera vez que prediqué el Evangelio fue aquí, así que yo me siento identificado totalmente y me emociona y me llena de gozo que me hayan considerado. Como les digo, me siento indigno, sobre todo estando el hermano Rodolfo. Yo disfruto oyendo. El hermano es un hermano muy ejercitado, muy dotado también, y ha sido muy hermoso estar estos días con ustedes también, escuchando las predicaciones. Son instructivas también y edificantes para nosotros. Dicho eso, por favor, leamos ahí en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Esta es una historia bastante conocida para el pueblo de Dios y muy querida. Soy consciente de que hay hermanos que la consideran una de sus favoritas. Y realmente es una historia preciosa, una historia bella, que nos comunica de alguna forma la ternura del Señor, la bondad de nuestro Dios, su gracia, su benignidad, su paciencia también. Y como dijera el apóstol Pablo ahí a los romanos, su longanimidad, su anchura de ánimo, la paciencia que tuvo para con este pueblo. Porque nosotros, al leer esta porción registrada aquí en las Escrituras, nos salta la interrogante de, bueno, ¿dónde estaba este cojo, este hombre, en los días en que el Señor andaba en las inmediaciones del templo? El Señor acostumbraba visitar el templo en los días de su carne. El Señor enseñaba ahí cerca del pórtico de Salomón, habitualmente también. Y habían pasado ya pocos meses, a lo mejor un año, no, yo no lo puedo precisar bien, desde que habían ocurrido los eventos ya de la pasión,
de la crucifixión del Señor, del juicio injusto, del más injusto juicio llevado a cabo en la tierra, contra el santo, contra el justo. Entonces, había pasado poco tiempo, como dijeran aquellos que iban camino de Emaús, era algo notorio, todo el pueblo lo sabía, lo habían escuchado. Y este hombre, fíjense ustedes que dice aquí la Biblia, en el capítulo 4, en el versículo 22 al final, tenía más de 40 años. El hombre en quien había sido hecho este milagro tenía más de 40 años. O sea, estuvo allí presente. Dice la Biblia que en una ocasión el Señor pasó por fuera del templo y había un hombre ciego de nacimiento y le extendió su gracia y ese hombre fue objeto de la misericordia del Señor y le sanó. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde estaba este cojo? Este hombre cojo de nacimiento. Vemos aquí entonces que hay una oportunidad más para él. Una oportunidad más de la gracia de Dios. Y no solamente para él, sino que para el mismo pueblo de Israel. Fíjense que en una oportunidad el Señor, contando una de sus parábolas, dijo que, citando también de los profetas, Israel era visto como una viña, y el dueño de la viña era Dios, el Dios eterno. Y contando ahí el Señor en su parábola decía que Él había enviado a sus siervos a pedir fruto, el fruto que merecían. No se lo daban, golpeaban a los siervos, los apedreaban, los afrentaban, hasta los mataban. Y dice el Señor que por último, el dueño de la viña, el Señor de la viña, envió a su hijo amado, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Tomaron al hijo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ese fue el resultado. Y dice ahí que en una oportunidad el Señor al final le pregunta a ellos, y le dice, ¿qué hará? Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos mismos lo respondieron. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su viña. Era lo que el Señor estaba narrando ahí. No contó no dijo en esa parábola que, claro, había enviado a sus siervos primero, a los profetas, a llamar al arrepentimiento al pueblo. Y luego envió al Hijo, pero no dijo que después iba a mandar otros siervos. Y aquí está mandando a otros siervos. Pedro y Juan, los apóstoles, están allí predicando la verdad del Evangelio. 3.000 se habían convertido ya. Y extiende su misericordia, su paciencia para con el pueblo de Israel una vez más. Va a llegar el momento en que el juicio vendrá sobre ese pueblo. Unos años más adelante, en el año 66, inician la guerra los judíos, resisten 4 años y en el año 70 la ciudad de Jerusalén es destruida completamente y el templo no quedó piedra sobre piedra como el Señor lo había dicho. Pero en estos días felices, podríamos decir, días hermosos, días de una luz radiante del Evangelio expuesto allí, predicado en la ciudad de Jerusalén, nuevamente este pueblo tiene una oportunidad y el mismo cojo de nacimiento tiene otra oportunidad de recibir el don del amor de Dios. Sirva esto entonces para que nosotros pensemos, cada uno pensemos, si tenemos otra oportunidad hoy día para extender nuestra mano y recibir del amor de Dios su don inefable, que es la salvación en el Señor Jesucristo, y el perdón de nuestros pecados. Es hermoso este milagro porque, si bien es cierto, dice el capítulo 2 que muchas señales, muchas maravillas eran hechas por mano de los apóstoles, este es el primero que se detalla. Y fue el que dio paso, fíjense ustedes, a que 5.000 después, 5.000 personas, como en la alimentación de los 5.000 personas vinieran a disfrutar del pan de vida. Es maravilloso, es extraordinario. Porque nosotros podríamos mirar a este hombre cojo de nacimiento y llenarnos de preguntas, como decía el hermano Miguel el primer día de la campaña. Y el hombre se cuestiona a Dios y dice, bueno, ¿y por qué? Y yo, y aquí, y allá. ¿Y por qué nació cojo? Le preguntaron acerca de un ciego de nacimiento al Señor, ¿y por qué? ¿Y quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué nació cojo? ¿Por qué nació ciego? Lo mismo podríamos decir aquí. Bueno, decía sabiamente el hermano Rodolfo, dejemos esas preguntas de lado y miremos a la bondad de Dios. Porque este hombre es usado de una forma extraordinaria como un testimonio elocuente y poderoso para que 5.000 vengan al conocimiento de la verdad. Por eso
y tantas otras cosas. Este milagro es uno de nuestros favoritos, ¿cierto? Al ver el amor desplegado, el amor de nuestro Dios. Dice aquí que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Era traído allí un cojo de nacimiento. La estrategia era buena, puesto allí afuera del templo, ¿cierto? Gente que viene a honrar a Dios, a adorar a Dios, y de alguna forma la ley de Moisés mandaba que el pueblo debía ser misericordioso con los pobres, así que la estrategia no era mala. La fibra, digamos, era tocada de la gente al ver a un hombre allí en su miseria, en su ruina. Para darle, para ayudarlo, tenían de alguna forma la obligación. Así que este hombre estaba bien situado allí estratégicamente para recibir algo de los que pasaban. Pero ese día iba Pedro y Juan al templo a orar. Y ese día iba a cambiar su vida, porque el Señor obraría en él, según su gran misericordia. Los detalles aquí también son muy sugestivos. Dice que eras puesto no en cualquier puerta, sino que en la puerta que se llama la Hermosa. La pregunta está además, ¿cierto? Si la puerta se llamaba la Hermosa, es porque era hermosa, la puerta era hermosa. Y de alguna forma nosotros podemos ver el contraste aquí marcado, porque se repite, al final se repite, que le reconocían que era el que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, y lo repite de nuevo el Señor, para destacar el contraste que hay aquí. Una puerta magnífica, preciosa, que destaca la cualidad del ser humano, la capacidad, su ingenio, su gloria, podríamos decir, su grandeza. Pero a los pies de esa puerta, podríamos decir, hay una mancha, hay un punto negro. Hay algo que destaca, que demarca la ruina, la miseria del hombre en su pecado. Y eso tumba por el suelo todo el orgullo, la grandeza que el hombre puede, de la que se puede ufanar o gloriar. Para hacernos, para humillarnos, para hacer que el hombre sea humilde, para que reconozca su condición y se vuelva al Señor. Reconociendo que ante la capacidad, la inteligencia, el ingenio, también está la miseria, la impotencia, la amargura, el dolor. Y este cojo de nacimiento nos habla del pecado que todos traemos al nacer y que estamos excluidos de la presencia de Dios. Fíjense ustedes que el templo había sido construido como un lugar de oración. Cuando fue dedicado el primer templo, bueno, Salomón dice allí que él hizo los sacrificios debidos porque era la casa de Dios. Así iba a ser visto el templo. Y si nosotros conectamos esta idea, imagínense ustedes, un hombre, allí está la casa, y un hombre está afuera, en la puerta, en la calle. ¿No nos trae esto a la memoria la tragedia que pasó ese día en el jardín, en el paraíso, en el jardín del Edén, cuando el hombre es puesto en la calle, podríamos decir, echado fuera de la puerta más hermosa, la puerta del paraíso, la puerta de la casa de Dios? Impotente de entrar. Y este hombre que dependía de aquellos que pasaban para que usaran con él de misericordia, ¿y por qué no podía entrar al templo y pedir allá, orar y pedir al Señor? Tenía más de 40 años, no podía entrar. El libro de Levíticos, capítulo 21, decía expresamente que ninguna persona con defectos físicos o lo que fuera podía entrar, hablando eso de lo que se requiere, de lo que se necesita para que el hombre entre en la presencia de un Dios santo. La limpieza, la pureza, la perfección. Ninguno entonces puede entrar. Este cojo menos, por supuesto. Pero a través de este milagro entonces nos comunica la bella historia del Evangelio. Que ahora sí somos levantados por la mano derecha. Dice aquí que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y el hombre, esperando recibir de ellos algo, les estuvo atento. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Esa mano derecha es como una mano venida de Dios. Es como si el Señor le tomara, el mismo Señor estuviera levantando. Pedro más adelante va a decir, miren, ¿y por qué nos miran a nosotros? ¿Acaso por nuestro poder o nuestra virtud? Nosotros no hemos sido.
Ha sido el Señor Jesucristo el que le ha levantado. Este hombre no pensaba que estaba tan cerca el Señor de él. Había oído la historia, a lo mejor lo había visto al Señor pasar, pero ahora se supone que los líderes del pueblo se habían deshecho ya del nombre del Señor. Ya habían acabado con él, habían apagado la luz. Imposible. Y él no se imaginaba que estaba tan cerca y tan dispuesto el Señor a usar para con él misericordia y levantarle de su ruina y de su miseria. Dos hombres que iban caminando hacia el templo eran los portadores de aquel mensaje precioso. Parecía algo inverosímil, algo increíble, pero era así. Como puede parecer que aquí, en esta noche, nosotros que somos siervos del Señor, enviados por el Señor, podamos compartir algo de mayor valor para el hombre o para el mundo que la plata, el oro tan estimado. No, hay algo mayor, hay algo más grande, que es el perdón por medio de la obra preciosa del Señor Jesucristo. Dice aquí, iniciando el libro de los Hechos, que los discípulos, los apóstoles también, enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si es lo que necesita el hombre como primera necesidad, como lo más fundamental, como lo más urgente, como lo más vital. Este hombre recibió así este don y por supuesto dice ahí que él levantándose al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Como indicando que era un sueño que él tenía, seguramente de pequeño. Nosotros podemos empatizar con él, creciendo en sus años, ¿cierto? De infancia, de adolescencia y todo, y viendo a los niños correr, saltar. Tal vez siempre lo quiso hacer. Y ahora que el Señor obró de esta forma maravillosa en su vida, lo hace, salta con alegría. Dice aquí saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto es algo difícil, es algo extraño. Cuando dice la Biblia que el hombre bebe la iniquidad como agua. En el libro de Job dice que el hombre, el pecado, lo tiene a flor de piel. Entonces que un hombre ande, que un hombre avance en su vida, al mismo tiempo que va alabando, solo lo puede hacer la obra de Dios en el corazón de un hombre. Y lo dice aquí de una forma clara, porque eso es lo que hizo finalmente Dios ese día con este hombre. Cambió su vida completamente y lo puso allí como testimonio también. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Solamente es a través del amor de Dios que un hombre puede pasar de este extremo de miseria, de pobreza y de ruina. Nació cojo y nosotros nacimos pecadores. Y solo tenemos que mirar al Señor para recibir de Él, por su gracia, el perdón y la salvación. El Señor les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Quisiera invitarles a leer en esta segunda parte, en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Vamos a ver el testimonio de otro hombre que fue alcanzado por el amor, por la gracia de Dios. Capítulo 26. El apóstol Pablo está dando su testimonio frente a las autoridades allí en Israel. Y dice en el verso 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles o las naciones extranjeras a quienes ahora te envío. Verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a leer nuevamente el verso 26 en este texto. Quisiera invitarles a concentrarse. Dice, maravilloso texto, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí, estimados hermanos y especialmente amigos, quienes están presentes y quienes están por medio de los sistemas virtuales, estamos frente al más grande objetivo del Evangelio. Aquí está el objetivo del Evangelio. Aquí está la razón por la cual Dios ha comisionado, ha enviado, se decía, hombres, y por qué no decirlo mujeres, todo cristiano es un instrumento, puede ser un instrumento para llevar por doquier el mensaje bendito del Evangelio. Especialmente al apóstol Pablo se le comisiona para este cuádruple o quíntuple, si usted lo quiere, propósito por el cual se predica el Evangelio. Aquí está la grandeza del plan de salvación. Aquí están los más grandes motivos por los cuales Dios quiere que se anuncie la verdad a toda criatura. En primer lugar, el Señor le dice a Pablo que lo ha enviado, lo ha salvado en realidad. El mismo apóstol Pablo ha experimentado el hecho de la salvación, a diferencia del mendigo del cual hemos escuchado, un cuadro tremendo, triste, dramático de lo que es, y se los explicaba, la condición de indigencia, de pobreza absoluta del hombre, esa pobreza que explicaba nuestro hermano también la vemos aquí en el apóstol. El apóstol era un hombre quizás eminente en el pueblo de Israel. Él en otro de sus testimonios hablaba, y en una carta que escribe precisamente, él habla de ese verdadero currículum de lo que él era, de la nata de los hebreos, fariseo, educado a los pies de un gran maestro. Tenía los medios para sus padres para educarlo a los pies de un gran maestro. Tuvo toda la cultura, la influencia religiosa y cultural de la nación de Israel, en lo que podríamos decir la mejor religión del mundo, pero la pobreza del corazón de Pablo era tan grande que el Señor, cuando empieza a hablarle a su corazón, a su alma, usando inclusive a un mártir, no sabemos por las escrituras que la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, fue la primera punzada del aguijón, de la picana, ¿no es cierto?, en contra del buey, ¿no es cierto?, del toro, más bien dicho, del toro que estaba atropellando y persiguiendo a los cristianos. El Señor es un ejemplo muy gráfico. Seguramente la gente de campo sabe más que nosotros de aquello, pero el Señor estaba aguijoneando la conciencia de él. Él fue testigo de la fidelidad de hombres y mujeres que fueron capaces de sufrir lo que por su fe en Cristo. Él vio lo genuino de su fe, la consecuencia de la fe de ellos. Seguramente pasaba por su mente, ¿qué será? ¿Cuál será la razón? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús a quien él perseguía, que es capaz de haber transformado la vida de tantas personas? Y estos, sus discípulos, son capaces de enfrentar la misma muerte. ¿Quién es este del cual él escuchó un día de labios del mártir Esteban, que está en los cielos, y al cual le encomendó su cuidado y su alma? Cuando el mártir dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es la primera vez en la historia humana
en la historia humana, antes que comenzaran las grandes persecuciones en contra del cristianismo por parte de los césares romanos, es la primera vez que un hombre, y muchos más, y especialmente Pablo, ven el martirio, el martirio de un cristiano que es capaz de enfrentar con gozo la misma muerte. Eso derrumbó todas las convicciones, todos los pensamientos, toda la enseñanza religiosa se transformó en algo meramente teórico, a pesar de que él trataba de ser sincero, consecuente en el camino del judaísmo, pero no pudo encontrar un símil, no pudo comparar la fe cristiana, la grandeza de la obra del Señor en la vida de hombres y mujeres. Mientras los apremiaba con apremios ilegítimos, como se dice hoy en día, ellos confesaban más y más al Señor. Es el primer verdugo, el primer apremiador en contra de la fe, que fue testigo de la grandeza de lo que Dios puede hacer. Así como el milagro del ciego, del cojo, así el Señor puede transformar la vida del pecador, del más vil pecador. De manera entonces que aún la propia religión pasó a ser cuestionada. Y la palabra del Señor, el testimonio, seguramente el mensaje claro de aquellos que sufrían bajo los apremios de Pablo el perseguidor, empezó a hacer mella en el corazón de este hombre. Y cuenta su testimonio. Dura cosa te dar cosas contra el Hijo. Y el Señor entonces finalmente le llama al más grande propósito del Evangelio. Estimados amigos, aquí encontramos que el hombre sin Cristo, en su pobreza, en su indigencia, el hombre en su extrema necesidad, realmente es visto como ciego, no solamente como cojo, ¿no es cierto?, sino que también nos grafica la palabra de Dios, la condición del hombre sin Cristo como una persona ciega, una persona que está dominada, que está subyugada, que está esclavizada bajo el poder. Y aquí directamente el Señor le dice, bajo el poder mismo de Satanás. Hay personas que no tienen lo que podríamos llamar ni la paz, ni la dicha de este don tan grande. Escuchaba, mi hermano, cuando los apóstoles decían, no tenemos oro ni plata, pero tenían algo de infinito valor, que era el perdón de los pecados. Y esa es la palabra que quisiera enfatizar en esta tarde. En primer lugar, el hombre sin Cristo, cualquiera quiera que sea, está en la ceguera espiritual. La ceguera debe ser algo terrible. No hay duda que debe ser espantoso, terrible, realmente para una persona que gozó de vista, perderla. Pero hay quienes han nacido ciegos y espiritualmente todo ser humano está ciego en cuanto al conocimiento de Dios. En primer lugar, el conocimiento de su propio pecado. El hombre está ciego en cuanto a lo que significa la gravedad de sus propios pecados delante de Dios. La ceguera nos habla y lo digo con respeto, nadie piense que estamos insultándole, habla de ignorancia, habla de desconocimiento. Muchos de los que estamos aquí vivíamos en la absoluta ignorancia de nuestro destino eterno. No sabíamos lo que sucedería con nosotros después de la muerte, pero la palabra nos advirtió y nos recordó que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, nos dice la Escritura. Los hombres van por la vida ciegos, en primer lugar, en cuanto al conocimiento de Dios. No conocen la verdad, no conocen la gravedad de sus pecados que les condenan, no conocen la palabra de Dios que denuncia, que demanda a los hombres el arrepentimiento, que denuncia la maldad del corazón humano. Estábamos ciegos en la ignorancia de la ceguera de la misma religión, en nuestros propios argumentos, tratando de justificarnos delante de Dios. Estos días de campaña nos hemos enfrentado nuevamente a las viejas excusas, a los falsos argumentos de aquellos que no consideran su situación tan grave delante de Dios, de aquellos que piensan que porque Dios les responde sus oraciones, su condición, su situación judicial delante de Dios está bien, de aquellos que, como muchos de nosotros, engañados en la ceguera de la religión, pensábamos que podíamos ganar la salvación, que podíamos granjear, que podíamos forjar nuestro propio camino al cielo.
Realmente estábamos en una profunda ignorancia. Nacimos ciegos, porque nacimos también pecadores. Dice, nos enseña la palabra de Dios. Las filosofías, las ideologías, las religiones, con sus pensamientos ajenos a la palabra de Dios, nos tenían totalmente esclavizados y embaucados. Por eso el Señor manda a predicar el Evangelio para que abra sus ojos, dice. Cuando prediques la palabra, cuando hables de Cristo, te dice, cuando hables de mí, cuando anuncies el camino de salvación, que es el Señor. En este libro Los Hechos se le llama el camino, porque el camino es el Señor. Y también es la puerta. Y más hermoso que esa puerta hermosa, ¿no es cierto? Él es la único medio de entrada al cielo. Es la puerta de la salvación, es la puerta del perdón, es la puerta por la cual se obtiene la vida eterna que la palabra ofrece. Los hombres, en primer lugar, entonces están en tinieblas. Hay la necesidad de advertirles del peligro grave en que están, porque el ciego no sabe por dónde camina. Y por más que en los caminos modernos hoy en día se hagan señales, bajadas y entradas, ¿no es cierto? Y señaléticas en los caminos, por más que trate de guiarse al ciego, tarde o temprano tropieza. Tarde o temprano tropieza. Y es por eso que se les advierte de su destino eterno. Hace muchos años atrás, en la localidad de Ensenada, en el sur de Chile, en los faldeos de ese hermoso volcán Osorno, hubo una lluvia realmente sin precedentes. Llovió una cantidad enorme, como nunca antes. Y un matrimonio iba manejando tranquilamente, confiando en la capacidad de su vehículo y quizás en el buen estado de los caminos. Pero lamentablemente uno de aquellos sistemas de evacuación de agua cede completamente. Y todo un pedazo de calle cede, se derrumba y se hace un barranco de varios metros. Calculan más de 10 metros hacia abajo. Y en esa noche de gran lluvia, de tormenta, tristemente el primer vehículo cae. Y después, más atrás, un segundo vehículo, sin darse cuenta del peligro más adelante, cae nuevamente. Y un tercero, y un cuarto, y un quinto. Y para colmo de males, un camión, un tráiler, sin darse cuenta, cae y los sepulta a todos. Los hunde en el barro y en el agua. Pero alguien se dio cuenta. Alguien vio a lo lejos, providencialmente podríamos decir, vio cuando ese camión cayó y el hombre frenó y vio la escena. Y rápidamente entonces sacó la linterna del vehículo y se puso frente al camino, señalizando con su linterna a todos los que venían por el camino de Ensenada, para que nadie le suceda el mismo trágico destino. Mire, nosotros tenemos el privilegio de salir con la linterna del Evangelio, porque hay una tragedia al final del camino. Después de la muerte viene el infierno eterno, el lago de fuego, viene la eterna condenación. Los seres humanos van a un abismo de perdición, no porque Dios quiera la perdición de los hombres, al contrario, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y lo demostró entregando a su amado Hijo. Tanto amó Dios al mundo que quiere que nadie, entregó a su Hijo para que nadie perezca. Y envía al apóstol Pablo, dice, para que abra sus ojos, para que por medio de la luz del Evangelio las almas no perezcan eternamente. Y puede que en esta tarde haya personas que, conscientes de que hay un barranco más allá, que se llama la muerte y el destino eterno, no quieran responder al Evangelio. Esos cayeron por su ignorancia, pero hay algunos que tendrán que perecer por su rebelión a la palabra del Señor. Hay un barranco al final. Abra sus ojos. El socavón, el hueco, fue tan grande que decenas perecieron. Eso ilustra la verdad del Evangelio. Hay millones y millones que parten a la eternidad. ¿Serás tú el próximo? ¿Seré yo el próximo? Lo digo con mucha humildad y con gozo, solo en el Señor. Si tuviese que perecer, y varios de aquí pueden dar fe de aquello, tenemos garantizada nuestra salvación eterna.
La muerte ya no es un terror para nosotros. Es la manilla que nos abre la puerta de la eternidad a la presencia del Señor. Pero puede que algunos escuchando aquí o en este medio virtual no tengan esa seguridad de la salvación. Urge entonces reconciliarse con Dios, porque pronto caerás en el abismo de la eternidad, de donde la palabra nos enseña que no hay vuelta atrás. Una vez que uno muere, no hay vuelta atrás. Lo sabemos los hermanos. Vemos la ignorancia en la cual estábamos, ni los rezos, ni las misas, ni los buenos propósitos. Nada de la religión podrá cambiar el destino eterno de un alma que parte a la eternidad sin salvación. Es una tragedia terrible, horrible, que está cercana aún a aquellos que son los nuestros y que no tienen salvación. Estamos hablando de la muerte, pero ¿qué tal si hoy día mismo viniera el Señor? ¿No será lo mismo? La muerte termina con la vida, pero enfrentas la eternidad. La venida del Señor sigues viviendo, pero sin esperanza respecto a la eternidad. La venida del Señor marcará el principio de los juicios sobre este mundo. Sabemos que la venida del Señor es inminente. Cuando uno mira el contexto de lo que está sucediendo, en primer lugar, entre nosotros los creyentes nace la necesidad de dedicar más tiempo a la predicación del Evangelio. Si somos conscientes de que el Señor viene, y aunque sabemos que la inminencia de la venida del Señor no obedece a señales, hay algo que nos está diciendo en el contexto general de lo que está pasando. Una prueba de la inminente venida del Señor es la dureza, la frialdad, el desinterés, la apatía del mundo entero. Pero no es asunto de un país, es un asunto de la sociedad completa. La maldad se ha ramificado. La violencia, como los días de Noé, se ha multiplicado. Y si Dios tuviese que mirar desde el cielo nuevamente, vería que la maldad de los hombres es extrema. Que ya la violencia, la maldad, lo implacable del ser humano, la cosecha de la maldad humana ya rebosa, ya ha llegado a su colmo. Israel mismo es una señal para el mundo entero de lo que está sucediendo. Israel mismo es una señal de lo que está sucediendo. Algunos aquí están estudiando la profecía, ¿no es cierto? Y sabemos que la palabra de Dios apunta al día en que esa nación tendrá que ser encerrada por las circunstancias. Al igual que los hijos de Jacob tendrán que sufrir en Egipto hasta el punto de confesar su grave pecado. ¿Cuál fue el pecado de la nación? Mataron al Mesías. Pedro dice, mataste al autor de la vida. Sí, como nación lo hicieron. Pero la razón principal, la razón primordial por la cual Cristo murió es por nuestros pecados, dice la Escritura. Mis pecados, tus pecados, son la razón por la cual Cristo murió. Y el instrumento que fue usado en los propósitos divinos ciertamente es Israel. Será responsable, es responsable. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ayer nomás el embajador de aquella nación quemó o trituró la Carta de las Naciones Unidas y dijo, si tenemos que estar solos, vamos a enfrentar solos todo lo que venga sobre nosotros. Ay de Israel, ay de ellos. A veces uno ve a esos judíos con sus cositas aquí, con sus gorritos y sus ropas especiales. Aquellas mujeres dignamente, tan elegantemente vestidas de gris y de negro, que uno las ve en las calles y claramente son del pueblo de Israel. No saben, como sabemos nosotros los cristianos, lo que les espera, el sufrimiento, la aflicción que viene. Terrible, gran tribulación. No es necesario que tú seas judío o judía. Basta solamente con que tú entiendas y conozcas que el Señor murió por tus pecados. Y eso es suficiente responsabilidad delante del Señor. Lo que es la historia de una nación es la historia también de cada ser humano. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos lo inminente de la venida del Señor. Vemos la prioridad del Evangelio. Esos apóstoles fueron al templo a predicar porque ellos tenían la conciencia de que el Señor venía pronto. Por eso predicaron. Y el testimonio del cojo fue el instrumento, se nos explicaba, para poder proclamar a toda una nación y llamarla también al arrepentimiento. Los hombres sin Cristo y sin salvación
claramente están en ceguera. El que está hablando aquí estaba en la ignorancia, no de la religión, no era religioso, pero en la ignorancia de aquel que pensaba que no había pecado lo suficiente para merecer el castigo de Dios. Y la palabra del Señor me convenció que aunque de buena crianza, de buenos padres, de una buena, a lo mejor, educación, a lo mejor de una convivencia sana entre los vecinos, la palabra me demostró que no era pecador por la cantidad de pecados solamente, sino por la potencia, la capacidad de hacer las cosas más terribles. Es que todo violador, todo asesino, todo sicario, todo infiel, toda infiel, todo adúltero, adúltera, todos nacimos como tiernas criaturas, que traímos la maldad del pecado en nosotros. Y a lo mejor las circunstancias nos han dado para que usted sea aquellas personas. Una señora me decía, mire, el Evangelio es para esas personas que están en la cárcel. O esas mujeres que allá en Valparaíso, en la calle Yungay, calle siniestra, oscura, triste, triste, aquellas almas buscando un trabajo en una esquina. Para esas mujeres es el Evangelio. No, le decían. Yo no sé las circunstancias que arrastraron a esas personas a aquella forma de vida. Pero usted y yo, le decía, por la palabra de Dios, tenemos la misma capacidad de hacer lo mismo. La misma capacidad de hacer lo mismo. Somos pecadores de nacimiento. Y somos pecadores por práctica y en potencia. Hay un asesino, hay un homicida, hay un parricida, hay un pederasta, hay un sicario dentro de cada uno de nosotros, en potencia. Allí está el mal del corazón. Eso no puede entrar en la presencia de Dios. No es asunto de tantas cosas buenas y tantas cosas malas. Es asunto de la raíz del corazón humano. Engañoso más que todas las cosas, dice la palabra. Del corazón, dijo el Señor, salen estas cosas: adulterio, fornicación, hurtos, etcétera, etcétera. Eso no puede entrar delante de Dios. El hombre debe nacer de nuevo. En primer lugar, debe ser perdonado completamente. Puede acogerse al perdón de Dios. El que está en tiniebla sabe y entiende por la palabra de Dios que de parte de él sí hay perdón. En segundo lugar, el Señor le dice al apóstol para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es impresionante que el Señor esté hablando estas verdades. Pero ahí es una verdad. Los seres humanos sin Cristo y sin salvación están en la ignorancia, poseídos, dominados por un poder que los controla. Hay liberación de parte del Señor. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando hablamos de la potestad de Satanás, y lo digo que los niños, a lo mejor los niños se me van a reír, no es Halloween, no es los muertos, no es los fantasmas, no son los fantasmas de las historias de brujería y satanismo, del cual claramente existe. El que habla lo vivió en forma personal cuando joven. De eso el Señor nos liberó. La potestad más terrible de Satanás es la religión. Porque Pablo estaba engañado en una religión. Y la religión no es de Dios, es fruto del engañador de este mundo. Le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? No, dice. Y ahí mete su cizaña, mete su primera religión. Sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos. La religión, cualquiera que sea, aparta de Cristo. La fe del Evangelio te lleva a Cristo. La religión humana, cualquiera que sea, te dice, hazlo tú mismo. El musulmán ora para ganarte el cielo, el favor de Alá. El budista buscando la perfección dentro de un corazón lleno de pecado. No lo saben, pero se afanan en tratar de buscar la perfección. Cierta religión dice tienes que orar a los santos. Hay algunos grupos que dicen tienes que perseverar y asistir a la iglesia. Bautízate porque el agua limpia de pecado. Y mi familia pensaba en su pensamiento religioso, guarda los 10 mandamientos porque eso
quizás te haga salvo. Todo aquello es ignorancia. Con respeto lo decimos y con mucha pena. Todo aquello es ignorancia. Solo la fe, solo la verdad del Evangelio nos señala, estimados amigos, que todo ha sido hecho. Busque en Google, busque en un diccionario todas las religiones humanas, de invención humana, invención satánica, y todas tienen el mismo pensamiento. Usted tiene que ganarse la salvación. Usted tiene que ganarse la salvación. Vea cómo la gana. Pórtese bien, etc. Guarde los mandamientos, bautícese, vaya a la iglesia, comulgue, con respeto lo decimos, etc. Pero solo la fe de la Biblia dice, está todo hecho. Está todo hecho. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Un hombre de la verdulería dijo una gran verdad. Hay una verdulería allí donde hay un caballero frente al Manhattan, el negocio en Manhattan, decía, a mí, yo no creo en las religiones, dice. Yo le dije, yo también le dije, yo tampoco creo en las religiones, porque la religión no es la que salva. La fe cristiana es una relación personal con Jesucristo, el Salvador. E insistimos en esa verdad. Pero aún así está en tinieblas. A pesar de que sabe de que las religiones humanas no son el medio, no entiende o no quiere entender que el reconocerse pecador delante de Dios, reconocer que Cristo murió por sus pecados, es la única manera de realmente tener el perdón eterno y la salvación que el Señor ofrece. Dice el Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Y estimados amigos, en esta tarde, usted que ha venido y ha dispuesto su tiempo, ha vencido muchos obstáculos para venir a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice aquí, el Señor lo dice, por la fe en mí recibiréis perdón de pecados. Solo por la fe en Cristo hay perdón de pecados. Y el perdón es uno de los dones más grandes. Lo dijo nuestro hermano Juan. El perdón de los pecados es uno de los dones más grandes, el más grande de todos. Porque todo ser humano necesita el perdón. Porque todos somos pecadores culpables. Hemos insultado la santidad de Dios. Hemos ofendido a un Dios santo. Y eso tiene consecuencias eternas. Hay un castigo eterno por nuestro pecado. Hay un castigo eterno por nuestro pecado. El ser humano acumula ira para el día de la ira de Dios. Y Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un tribunal al final de la historia, un gran trono blanco al final de la historia donde todos los seres humanos, sin salvación, tristemente lo decimos, tendrán que enfrentarse delante del juez divino y eterno y ser condenados por sus pecados. El perdón es lo que todo ser humano necesita porque todos necesitan salvación. Y es lo que Dios otorga gratuitamente. El Señor dijo, el Hijo del Hombre, hablando del mismo, como Salvador, dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Además, el perdón es un perdón completo, Dios lo otorga completamente. Dice la palabra del Señor que Dios es misericordioso, que es capaz de tomar nuestros pecados y echarlos en lo profundo del mar. Una manera gráfica, ¿no es cierto? En lo profundo del mar, de donde jamás podrán salir. El perdón de Dios es amplio y completo. Y el pecador puede disfrutarlo. Dice el Salmo 32 que es bienaventurado el hombre, el ser humano, a quien Dios perdona, a quien Dios no culpa de iniquidad. No es que Dios ha hecho la vista gorda al pecado. No es como el juez que se corrompe y mira el dinero, la posición, la reputación de la persona. No, no, no. Dios no hace la vista gorda. Dios castigó nuestros pecados en la cruz del Calvario. De tal manera que el perdón que le ofrece es gratuito, pero nunca ha sido barato. Porque el precio del perdón que Dios otorga, que Dios concede al que confía en Cristo, tuvo un valor inmenso, infinito. Dice el apóstol Pedro, hablando de los creyentes que no han sido rescatados
con oro o con plata, con cosas corruptibles. No es que alguien puede pagar por el perdón, sino con la sangre preciosa de Cristo. El perdón tuvo el valor de la sangre preciosa de Cristo. El perdón es gratuito, pero no barato. Hace años atrás quise estudiar matemáticas. No había los medios para estudiar. Así que me endeudé. Terminé el año, no pude terminarlo. Y a los años después, ya casado con mi señora, me llegó un documento a la casa de una deuda. Más de 1.000.000 de pesos debía a la Universidad Católica. No tenía 1.000.000 de pesos. Pero después de la deuda, leyéndolo bien, el documento decía, usted debe 1.000.000 de pesos. Pero se puede acoger a lo que llaman la condonación de la deuda. El perdón de la deuda, si viene y reconoce su deuda, el Estado ha provisto para todos los deudores que no pueden pagar. Una tremenda noticia. ¿Cómo no va a ser buena noticia? Pero sentado en mi casa nunca hubiese obtenido beneficio. Tuve que ir y firmar un pagaré. Yo reconozco mi deuda. Y al momento de reconocerla, fue perdonada. Fue gratis, pero no barato. Otro pagó mi deuda que yo no podía pagar. Amigo, amiga, tu deuda es una deuda impagable, imposible de pagar. Ni por obras, ni por portarte bien, ni por meterte en una religión, ni tratar de agradar a Dios. La deuda es impagable, es un alto precio. Cristo la pagó por ti. Y no necesitas firmar un documento en este local, ni firmarle nada a nadie, delante del juez de toda la tierra, el acreedor al cual tú debes con tu vida, con tu destino eterno, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Delante de Dios tú puedes reconocer, y eso es arrepentimiento. Cuando el pecador se arrepiente, reconoce que la santidad de Dios ha sido ofendida, que la culpabilidad propia de uno como pecador es tan grande que no hay salvación a menos que Dios la otorgue, que no podemos pagar. Tan pobres como ese ciego, como ese cojo, mendigando allí en la puerta de Jerusalén, así es todo ser humano, indigente y pobre. La justicia propia, las obras, no podrán jamás pagar. Pero bendita verdad del Evangelio, por eso es una buena noticia. Si no fue para mí para pagar un dinero de este mundo, ¿cuánto más será para el pecador sabiendo que Dios le otorga el perdón eterno y le concede los beneficios eternos de la salvación y el perdón de los pecados? Por eso es el Evangelio. Es una buena noticia para el pecador en la bancarrota, para el pecador culpable, para el que se da cuenta que está condenado, para el que entiende que está expuesto a una muerte eterna. ¿Cómo no va a ser una gran noticia saber que Dios dice, venid a mí, estemos a cuenta? Yo he pagado en la persona de mi hijo. Lo que tú no puedes pagar con obras y religión, yo lo pagué. Yo lo hice entregando a mi propio hijo. Y fue la sangre, la vida preciosa, santa del Señor, el precio que se pagó. De manera entonces que el perdón es la más grande bendición que el ser humano puede tener y recibir de parte del cielo. De parte del cielo. La hora pasó. Permítame terminar con una historia. Siempre trato de contar una historia a los niños para que los recuerden. Un jovencito, un oficial. Allí estaba un oficial del rey de Prusia. No Rusia, el rey de Prusia. Prusia era como Alemania antes de llamarse Alemania. Un oficial, hijo de un ministro del rey de Prusia, del zar de Prusia, en un ejército. Era el contador. Y poco a poco empezó maliciosamente a descontar, a manejar las cuentas y empezó a robar y a sacar dinero de las cuentas para sus días libres pasarla bien.
Y un día el zar de Prusia, llegó con una comitiva a pasar revista al ejército y a revisar todo. Algo se sabía que no estaba funcionando bien. Qué terrible día. Hijo del ministro, de uno de los ministros del rey. ¿Qué si el desfalco, el robo, sale a la luz? La reputación de su padre, la de él mismo como oficial. Esa noche, antes de la venida del zar, sacó cuentas y revisó cuentas y trató de tapar los hoyos contables y no le calzaban las cuentas. Llegó la desesperación. Llegó la desesperación. Los pensamientos venían sobre su mente, reputación, su padre, la vergüenza pública ante el Estado, etc. Y dice la historia que los libros contables estaban en la mesa. Hasta largas horas de la noche no podía arreglar el hoyo financiero, lo que faltaba. Había dinero que pagar. No lo tenía. Así que sacó el revólver y lo puso al lado de los libros contables. La escena está clara. La mejor manera es la más rápida para evitar tanto bochorno de una cuenta impagable, los libros contables y el revólver. Era la última decisión. La última decisión de esa noche. Se quedó dormido sobre el banco de los libros contables. Llegó el zar y esa noche, dice la historia, que el hombre pasó a revisar en las noches y vio uno de los cuartos de los oficiales prendido. Y era la luz del cuarto de aquel joven, dormido profundamente, con la mano sobre el pistola y la cabeza sobre el libro de cuentas. Y en el libro de cuentas al final decía, y tome atención, miren lo que decía, una gran deuda, ¿quién la podrá pagar? Así escribió. Al final de todo, una gran deuda, ¿quién la podrá pagar? La historia nos dice que ese hombre entró, el rey entró, miró la escena y leyó. Y pensó, y sin darse cuenta que el joven se despertara profundamente dormido, él puso con letras rojas una gran deuda, ¿quién la podrá pagar? Grande le puso así. Nicolás puede pagar. Nicolás puede pagar. Entonces, en esta tarde, usted debe saber que está como pecador, como pecadora, en la bancarrota, en la indigencia total. Tendrá que enfrentarse ante el juez de toda la tierra, si parte de este mundo. ¿Quién podrá pagar la deuda? Cristo la paga, con su propia sangre. Y antes de irse de este lugar, antes de terminar la reunión, lleve en su mente esta verdad. Cuando el Señor murió, clavado de manos en el pie, cuando Dios le desamparó, Dios le castigó a él, el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al final de aquellas horas de agonía, de sufrimiento que nosotros merecíamos, Él dijo, consumado está, pagado está. Y al igual que yo, sentado en mi casa, jamás hubiese obtenido el beneficio de esa deuda que debía. Dios espera que usted se levante en su alma y se vuelva a Dios en arrepentimiento, reconociendo su deuda, reconociendo su ruina eterna, pero acogiéndose al perdón. No necesita afirmar nada. De su corazón diga, Dios, soy pecador. Cristo, tu Hijo amado, murió por mí. Él pagó por mí, yo lo creo. Yo lo abrazo, lo creo. Dame el perdón. Dame el perdón que tú ofreces por tu palabra. La Biblia dice, el que en Él cree tiene vida eterna. En esta tarde usted puede salir de esta salón con el perdón absoluto de sus pecados. No porque esta iglesia lo perdonó, no porque los hombres le perdonaron, sino porque usted se acogió por la fe, confió en Cristo como Salvador personal. Y cuando Dios promete, cumple. El perdón puede obtenerlo ahora. Y mientras oramos, puede cerrar sus ojos. No podemos hacer nada en lugar suyo. Usted con el Señor arregle sus deudas. Dios, soy pecador, estoy en bancarrota, pero tu Hijo
me amó de tal manera que entregó su vida, su ser, su sangre. Él pagó por mí. Dame en esta tarde el beneficio eterno, el perdón eterno que mi alma necesita imperiosamente. Vamos a ver. Padre Santo, gracias. Gracias por la oferta de salvación. Gracias por el llamado del perdón eterno en Cristo. Y gracias porque Él consumó una obra que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Nuestros pecados nos condenaban, pero la sangre de Jesucristo nos limpió, nos lavó, nos liberó, nos justificó por toda la eternidad. Y en esta tarde, si algún amigo, amiga, jovencito, Padre, más de alguno que pueda confiar en esta tarde, Padre, rogamos que tú les salves, que puedan clamar, acogerse al beneficio eterno del perdón que tú ofreces en Cristo Jesús. Te damos gracias por aquel que vino del cielo. Gracias porque la oferta del Evangelio es tan grande. Tú abres los ojos del pecador que está en tinieblas. Tú le liberas de ignorancia y de pecado. Y tú le perdonas eternamente por la fe en Cristo. Te alabamos, te damos gracias por esta verdad, porque siendo cojos, siendo pobres, mendigando en este mundo, hemos sido ahora enriquecidos con la herencia eterna de esta salvación tan grande que tenemos en el Señor. Bendice tu palabra, bendice a los que están conectados, a los que en el futuro podrán también escuchar la doble presentación del Evangelio. Usa tu palabra, Señor, para tu gloria, para tu honra, para el beneficio eterno de los que están sin salvación. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy contentos de haber escuchado la palabra. Estamos agradecidos a aquellos que se han dado cita en venir en el día de hoy y que el Señor les bendiga grandemente. El mensaje ha sido claro y esperamos que lo reciban en su corazón. Aquí tengo un himno, que es el 4, que lo podemos cantar. A tu puerta Cristo está, ábrele. Si tú le abres, entrará, ábrele. Tu pecado quitará, luz y paz derramará, día alegre te será. Ábrele. Bueno. A tu puerta Cristo está.